Buenos días a todos y a todas. Somos Laura Delgado y Natalia León y vamos a exponer hoy el manejo de la obesidad en atención primaria, teniendo en cuenta que esta es una de las enfermedades más prevalentes del mundo. En nuestro índice hemos incorporado una introducción para explicar el concepto, la epidemiología, la relevancia clínica y la importancia de esta enfermedad, así como la fisiopatología, cómo diagnosticarla, más bien cómo diagnosticarla, porque eso se hace prácticamente a ojo, sino ahondar más en el paciente, porque no hablamos de obesidad, hablamos del paciente obeso y cada paciente es un mundo, ¿no? Vamos a ver también cómo prevenirla o los consejos más importantes para prevenirla, el manejo integral del paciente obeso, como bien decimos, no hablamos de obesidad sino de paciente obeso, y los criterios de derivación a consultas externas de endocrinología si así lo precisara. Como introducción y más concretamente en el concepto, la obesidad no deja de ser una acumulación excesiva de grasa corporal, que esta grasa se puede acumular en diversas zonas del cuerpo, ¿no? Estrictamente hablando, como medicina son a veces exactos, ¿no? Intentamos buscar cifras y la obesidad se ha intentado siempre catalogar y cuantificar con el llamado índice de masa corporal o IMC. Sabemos que el IMC es el peso partido por talla al cuadrado y es un parámetro que se ha utilizado para catalogar sobrepeso, obesidad y los grados de obesidad pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, las herramientas conceptuales que siempre hemos usado para definir obesidad y definir el peso y cuantificarlo es el peso en kilos y el IMC. ¿Qué pasa? Que conforme ha pasado el tiempo, conforme hemos ido actualizándonos en esta enfermedad, conforme han ido saliendo, digamos, a la luz nuevas profesiones mucho más específicas que tratan obesidad y problemas relacionados, como son los dietistas nutricionistas, los médicos del deporte, etcétera, pues se ha ido viendo que estas dos herramientas, el peso y el IMC, no son lo más adecuado para definir y cuantificar la obesidad. Entonces aquí os animamos a empezar a conocer o incluso empezar a defender el uso de dos herramientas mucho más precisas, mucho más útiles y que el beneficio-coste que conllevan es muy grande y son la impedanciometría y la plicometría. La impedanciometría no deja de ser una báscula especial en el cual la ventaja que nos proporciona, ya sabemos, es que nos dice qué porcentaje del peso del paciente corresponde a una cosa o la otra, es decir, qué porcentaje del peso corresponde a la grasa, incluso algunas nos van a decir qué grasa visceral tiene el paciente. Esto es importantísimo porque uno de los factores de riesgo más importantes relacionados con otras comorbilidades en los pacientes obesos es la grasa visceral. Y una herramienta que nos pueda dar de forma muy aproximada la grasa visceral, cosa que no hace una báscula normal, pues nos tiene que llamar la atención. La plicometría es el procedimiento en el cual medimos algunos pliegues corporales del paciente y esto nos va a ayudar a conocer la distribución de la grasa del paciente. Esto también es importante porque en algunos pacientes con una distribución concreta de la grasa va a haber más comorbilidades asociadas que en otros. En unos el problema va a ser más estético y en otro el problema va a ser más de salud. Entonces animamos a que cada vez intentemos promover mucho más el uso de esta báscula, la impedanciometría y la plicometría. ¿Cuál es la relevancia de esta enfermedad? Pues ya no solo las comorbilidades y enfermedades que están asociadas a la obesidad, sino que es que además no para de aumentar a pesar de ser una enfermedad prevenible. Desde 1975, que tampoco hace tanto, la obesidad casi se ha triplicado de forma mundial. En algunos países más que en otros, pero en general sí. Incluso en 2016, más de 1.900 millones de adultos que se consideran por encima de la mayoría de edad tenían sobrepeso. Pero es que además 650 millones ya eran obesos y son gente adultos pero jóvenes. Y en los niños también es triste que no para de aumentar el índice de sobrepeso y obesidad, hasta que en 2016 había hasta 41 millones de niños muy pequeños, menores de 5 años.
En los más jóvenes, entre 5 años y la adolescencia, también hay mucha incidencia de sobrepeso y obesidad. Entonces es muy triste que una enfermedad con una buena base de intervención médica o multidisciplinar no seamos capaces de forma adecuada de prevenirla o ir reduciendo su incidencia. Como ya he comentado anteriormente, pues la obesidad acoge múltiples comorbilidades, ¿no? Desde diversos factores de riesgo cardiovascular, como puedan ser la hipertensión, la dislipemia o incluso la diabetes. Diversos tipos de cáncer se han asociado a la obesidad y muchos otros problemas que aquí os reflejamos, ¿no? En resumen, la importancia de esto en que reside, en que el manejo es complejo, porque como bien diremos después, no solo vamos a tratar a una obesidad en un paciente obeso, sino un paciente obeso que lo más frecuente es que se acompañe de muchas otras enfermedades. Eso es complejo y necesita un buen manejo integral por parte de la atención primaria y por diversas especialidades. En cuanto a la fisiopatología y los factores de riesgo, cierto es que es una enfermedad que en muchos casos es multifactorial. De hecho, dependiendo del tipo de artículo científico, dependiendo del autor, vamos a encontrar que en alguna bibliografía defienden la causa genética como la más habitual, otros defienden la causa externa, es decir, los hábitos del paciente como lo más habitual, y otros dicen que es verdad que la causa es multifactorial, pero en todos los pacientes hay una base genética que les dificulta a perder peso o los predispone a ganar peso. Pero sí es cierto, sea cual sea la causa, que modificando los factores externos básicos, casi todos los pacientes o una gran parte de los pacientes obesos consiguen reducir su peso. ¿Cuál es el problema? Que hasta qué punto podemos corroborar nosotros que el paciente es cumplidor de ese cambio de hábitos, ¿no? Eso es muy difícil de demostrar. Entonces, en la fisiopatología incluye, sea la causa que sea, un factor clave. Ya sea por sedentarismo, ya sea por malos hábitos alimentarios, ya sea por una predisposición genética, que todos son factores que nos llevan al mismo camino, y ese es el superávit calórico. Al final la obesidad es una acumulación de grasa que sobra y no podemos utilizar como fuente de energía. Todo eso que sobra es superávit calórico. Esa grasa que sobra se va a acumular en el cuerpo en forma de depósitos para cuando haga falta utilizarla. Entonces tenemos pues muchos factores que intervienen, como vemos en la imagen, pues hábitos alimenticios, el medio ambiente y la cultura que nos rodea, que eso no deja de ser lo que llamamos el ambiente obeso diabetogénico, es ese ambiente que nos incita a pues mal alimentarnos, a ser sedentarios, a coger muchos ascensores, a ir en coche a todos lados, a no hacer deporte, a comer cierto tipo de alimentos, comer en sitios de comida rápida. Eso es un ambiente obeso diabetogénico porque nos tiende a conducir a la obesidad, incluso a la diabetes. Otros factores de riesgo pues son el bajo nivel sociocultural y además la residencia geográfica. En muchos artículos aparecen las zonas de interior como un factor de riesgo de obesidad, porque en las zonas de interior se consumen platos más elaborados, con más grasa, más platos de cuchara con su chorizo, su morcilla, con gran cantidad de calorías. Y en las zonas de costa se tiende más a productos más frescos, más verduras, más fruta, más ensaladas. Esto se ha visto como bastante relacionado, pero lógicamente no es una causa, es un factor de riesgo o un aditivo. Para el diagnóstico, hoy en día, como decimos, se sigue usando el IMC, pero vamos a apoyar a la impedanciometría, ¿no? Entonces, esperemos que el día de mañana, como punto 1, podamos usar la impedanciometría para el manejo de estos pacientes. Nos llega un paciente obeso, tenemos que hacerle el IMC, el peso, la impedanciometría si es posible, y para la distribución de la grasa corporal lo ideal sería la plicometría. También vamos a usar el perímetro de la cintura, que con una cinta métrica simplemente se trata de medir la circunferencia abdominal en la zona de la cintura. Tercer punto, hacer una buena historia clínica, porque no deja de ser una enfermedad como muchas otras, entonces hay que hacer una historia clínica completa.
Esta historia clínica luego la vamos a desglosar mejor. Lo que nos va a ayudar es a poder identificar pues, una posible causa o varias causas del paciente. Y si conocemos la causa o al menos algunas, nos va a facilitar el manejo del paciente, porque si trabajamos sobre la causa, el resultado va a ser siempre mucho mejor que si hacemos medidas generales a todos los pacientes. Punto por punto. Primero, el IMC. O bien, si podemos llegar a usarla, la impedanciometría. Estas dos herramientas en un paciente obeso en que estamos tratando deben ser periódicos, es decir, al igual que en un paciente hipertenso que iniciamos una estrategia terapéutica, ya sea un fármaco, ya sea otra medida, le citamos en 3 o 6 meses para valorar la evolución, la adherencia al tratamiento y la eficacia del tratamiento, en un paciente obeso tenemos que hacer lo mismo, un seguimiento, y no porque es obeso y no porque es una obesidad, ya no lo citamos para revisión. Hay que citar a revisión con control de su IMC, del peso y de la impedanciometría, incluso de los pliegues corporales también. Esto es importante para ver si se está adhiriendo a la dieta, si se está adhiriendo a la estrategia que le hemos recomendado, si a pesar de adherirse le está siendo efectiva o no, o incluso si el paciente pues lleva bien esa estrategia, porque a veces pues se pueden adherir pero les está suponiendo pues muchas dificultades, ¿no? Entonces todo eso hay que conseguir que el paciente se vea apoyado. Aparte de todo eso, también es muy importante porque nos hace ver si el paciente sube o baja de escalón en los grados de obesidad y sobrepeso, que son el cuadro que aparece aquí, ¿no? El cuadro de grados de sobrepeso, grados de obesidad en función del IMC. Para más INRI no solo es importante ver si el paciente sube o baja de escalón en el IMC, sino que además, dependiendo del IMC y dependiendo del perímetro de la cintura, vamos a saber si un paciente obeso está más o menos predispuesto a el resto de comorbilidades asociadas a la obesidad. Por ejemplo, un paciente a partir de obesidad grado 2, es decir, con un IMC a partir de 35 en adelante, sea cual sea su perímetro de la cintura, tiene un riesgo entre alto y muy alto de padecer cualquier otro tipo de comorbilidad asociada a la obesidad, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea síndrome de apnea del sueño, ya sea asma, ya sea alguna glomerulopatía, ¿no? Incluso problemas psicológicos y psiquiátricos, reflujo gastroesofágico, esteatosis hepática, dispepsias, síndrome metabólico. Es decir, el IMC y el perímetro de la cintura nos ayuda a ver el riesgo que tiene este paciente de padecer todo tipo de enfermedades asociadas. Con el perímetro de la cintura pasa un poco lo mismo. Si es muy alto, en muchos rangos de IMC, con un perímetro de cintura muy alto, el riesgo de padecer otras comorbilidades va a ser muy alto. Por ejemplo, hombres con un perímetro de la cintura por encima de 94 y en mujeres por encima de 80 centímetros, sea cual sea el IMC, el riesgo ya empieza a aumentar. Si en estos pacientes el IMC además sube a partir de 30, una obesidad grado 1 en adelante, con ese perímetro de la cintura tan grande, el paciente, a pesar de tener una obesidad grado 1, el riesgo de padecer comorbilidades es bastante alto. Entonces ya vemos que el perímetro de la cintura se puede relacionar con el IMC. Si nosotros controlamos periódicamente el perímetro de la cintura y el IMC, veremos si el paciente se está librando de padecer comorbilidades o si está ganándose una papeleta, ¿no?, de padecerlo. Segundo punto, la distribución de la grasa corporal. Lo que acabo de decir, la importancia del perímetro de la cintura, y además el perímetro de la cintura no solo nos va a decir cuánto riesgo tiene el paciente de padecer otras comorbilidades, sino que además nos va a decir si el paciente tiene una obesidad tipo abdominal o androide o una obesidad tipo ginecoide periférica. Por muchos factores, entre ellos la influencia hormonal, en los hombres es más frecuente la obesidad androide o abdominal, clásicamente se ha llamado obesidad tipo manzana, y en las mujeres es mucho más frecuente la obesidad en tipo pera, que es la ginecoide o periférica. El abdominal más frecuente en hombres, que cada vez además es más frecuente en mujeres, esa es la pena también. Esta obesidad
Concentra la grasa en el tronco, en pecho, espalda y abdomen. En la ginecoide la grasa se acumula sobre todo en glúteos y muslos y algo en caderas, siempre por debajo de la cintura. ¿Cuál es el problema de la obesidad de tipo abdominal o androide? Que se asocia a mayor cantidad de grasa visceral, que es la grasa que más riesgo tiene de comorbilidades y de otras enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, en el diagnóstico, nuestra tercera herramienta va a ser una buena historia clínica. Tenemos que preguntar todo como en cualquier otra enfermedad. Y claro, en esta historia clínica un poco más orientada a la obesidad, tenemos que incluir muchas preguntas, mucha anamnesis sobre alimentación y sus hábitos. De forma general, pues sus antecedentes personales, muy importante que no se nos olvide los factores de riesgo cardiovascular, en los hábitos tóxicos muy importante el consumo de alcohol y tabaco, la medicación que toma, que alguna medicación se asocia al aumento de peso, a qué se dedica. Esto no solo nos va a decir el ambiente del que se rodea, sino qué tipo de actividad física tiene en su trabajo. Esto va a ser muy importante para determinar el NEAT, que ya veremos el concepto. El entorno familiar y social, muy importante, que nos va a hacer conocer un poco su ambiente obeso diabetogénico. La anamnesis alimentaria, esto lo vamos a hacer mucho mejor, más que preguntando libremente en consulta, con cuestionarios validados muy detallados. Estos cuestionarios nos van a hablar sobre los hábitos alimentarios del paciente, sus horarios, con qué frecuencia él consume ciertos alimentos y posiblemente nos oriente mucho sobre el superávit calórico que tiene el paciente. Estos cuestionarios se suelen llamar cuestionarios o encuestas de frecuencia alimentaria y son cuestionarios bastante largos, algunos los hay resumidos, muy importantes para conocer bien la alimentación. Está demostrado que si no conocemos casi al dedillo la alimentación y los hábitos del paciente obeso, muy difícilmente vamos a poder corregir la obesidad con el primer escalón terapéutico, que son la dieta y el ejercicio. También tenemos que indagar sobre posibles anomalías del comportamiento alimentario, porque hay enfermedades psiquiátricas y del ambiente emocional, como son pues la bulimia, el síndrome por atracón, la pica, pues todos estos influyen muchas veces en obesidades, ¿no? Y la actividad física diaria, como hemos dicho, muy importante el NEAT, su rutina laboral y el ejercicio físico programado. Hay que diferenciar muy bien el NEAT del ejercicio físico programado. El ejercicio físico programado lo elige el paciente de forma voluntaria, bien sea porque él cree que le viene bien o bien sea porque le gusta. El NEAT, el concepto exacto es Non-Exercise Activity Thermogenesis. ¿Esto qué significa? Es la actividad física que hace el paciente, no voluntaria, no programada, pero que su día a día le hace hacer, le conlleva a hacer, y esto también consume calorías. Entonces también podemos indagar esto, porque además también se puede modificar esta actividad del paciente. Es la actividad que no conlleva un ejercicio. Toda esta historia clínica, ¿para qué nos va a ayudar? La finalidad al fin y al cabo es intentar averiguar la causa de la obesidad. Muchas veces daremos con muchos factores causantes de la obesidad o muchas veces daremos con pocos factores causantes, pero cuantos más factores que estén implicados conozcamos, más vamos a poder corregirlos. Cuanto más corrijamos, mejor resultado va a tener el manejo de este paciente. Es verdad que en aquellos pacientes donde hay una base genética, algunos autores, por ejemplo, hablan de las mutaciones del gen OB, el gen O. El gen O codifica a la leptina, una proteína que tiene la función de aumentar el gasto energético, de aumentar la temperatura corporal, es decir, la termogénesis, que es anorexigénica, es decir, que disminuye el apetito. E incluso disminuye el peso corporal en el día a día más que en otras personas donde esta proteína no pueda funcionar de forma óptima. Pues hay personas con mutaciones en estos genes que producen un déficit o malfunción de la leptina y no van a quemar calorías, no van a producir una termogénesis y van a tener más apetito que el resto de personas. Difícilmente vamos a encontrar esta causa, pero trabajando sobre otros factores implicados vamos a conseguir también buenos resultados.
Como cuarto punto, queremos dar mucho énfasis, incluso lo hemos puesto antes del tratamiento y del manejo del paciente, porque la base fundamental para reducir la incidencia de obesidad es actuar sobre la prevención de esta enfermedad. Y además, como médicos de familia, como médicos de medicina familiar y comunitaria, tenemos que tener la prevención de todas las enfermedades muy presentes y en los 3 niveles, en la primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La obesidad se puede trabajar desde estas 3. En la prevención primaria, intentar evitar la aparición de la propia enfermedad, de la propia obesidad. En la prevención secundaria, una vez el paciente tiene sobrepeso o obesidad, una vez ya es obeso, intentar que esta obesidad no empeore o incluso detenerla. Y si podemos actuar para curarla, mucho mejor. Pero una vez establecida es más difícil que prevenirla. Y en la prevención terciaria es en el paciente obeso que estamos intentando que no empeore, o sea, están en funcionamiento esa prevención secundaria. También está en funcionamiento la prevención terciaria, evitando las complicaciones y comorbilidades de la propia obesidad o incluso que aparezcan otras que puedan estar menos relacionadas. ¿Cuál es la clave de esta prevención? Intentar actuar en el infante y el adolescente. En estos es mucho más fácil, con una educación, una buena información, actuando en las escuelas, mucho más fácil que se conciencien y actúen que actuar en un paciente que ya es obeso. Esta prevención, ¿cómo lo hacemos? Lo que ponemos abajo, ¿vale? Programas de ayuda, ya sea individual o comunitaria, campañas informativas, fomentar la actividad deportiva de muchas formas, pues, por ejemplo, no poniendo tantos ascensores, poniendo más escaleras, ¿no? Cosas así. O en un sitio donde hay un colegio, en vez de poner cafeterías con máquinas de comida basura, pues al lado de las escuelas poner parques, poner campos con canastas y porterías y así, ¿no? En fin, hay muchas formas, pero pongo un ejemplo para que se entienda. Luego, luchar por la transparencia en el marketing. El marketing influye mucho en el ambiente obeso diabetogénico. Tanto niños como adultos deben conocer qué están comprando y qué están comiendo. Y el problema es que el marketing es muy engañoso. Tenemos que intentar luchar por la transparencia del marketing. Si venden algo, que sean sinceros con los que están vendiendo. Y el paciente al menos lo comprará sabiendo lo que está comiendo. Porque muchos pacientes comen muy mal sin saberlo. Y por último, el apoyo psicológico fundamental, porque la obesidad no deja de ser una enfermedad con mucha etiqueta y con mucho estigma. Quinto punto, el manejo del paciente. Nunca hablaremos de obesidad, sino que hablaremos de paciente con obesidad o paciente obeso, dado que el manejo debe ser muy personalizado y no tratar a la obesidad, a pesar de ser una entidad bastante bien definida, no tratar a todo el mundo con el mismo concepto de obesidad, porque los factores subyacentes, el tipo de paciente, el contexto puede ser muy diferente. Entonces, primer punto, trataremos la propia obesidad con las medidas que sean, pues dieta, cambio de ejercicio, etc. Segundo, sus hábitos de vida, habrá que modificarlos si están alterados, y los alimentarios lo mismo, habrá que modificarlos. Y los hábitos de vida y alimentarios entre un paciente y otro puede ser muy diferente, por eso tiene que ser tan individualizado el manejo. Tercer punto, corregir los factores de riesgo de obesidad. En un paciente puede ser un sedentarismo extremo y en otro paciente puede ser que a pesar de moverse mucho, nunca está saciado y come hasta reventar. Entonces ya vemos que dista mucho uno del otro. Cuarto, las comorbilidades asociadas hay que tratarlas todas, porque tratando solo la obesidad no nos aseguramos de que mejoren todas las demás. Entonces, en mucha bibliografía te dicen un paciente obeso con comorbilidades, tienes que tratar todas sus comorbilidades por separado. Quinto, el apoyo psicológico, por lo que os he dicho antes, tiene mucho estigma, tiene mucho tabú de cara a la sociedad, ya se les pone una etiqueta determinada, entonces hay que apoyarlos psicológicamente y animarlos cuando consigan resultados. Y sexto, protocolo de manejo general y de derivación hospitalaria en caso de que sea necesario.
Ya vemos que el manejo del paciente obeso incluye tantas cosas que por eso es muy acertado el concepto de manejo integral. Cuando hablamos del tratamiento de la obesidad, tenemos que tener claro que sea cual sea el tratamiento, lo más importante es quitar totalmente de la mente del paciente la información preconcebida, los falsos mitos y expectativas totalmente surrealistas. Tenemos que dejarle claro que lo primero del tratamiento en un paciente con obesidad es marcar un objetivo realista y además que sea a corto plazo. No es lo mismo que se pueda mantener unos buenos hábitos y una pérdida de peso a largo plazo. Eso es un concepto que también es adecuado. No es lo mismo que marcar un objetivo realista a corto plazo. La diferencia es que para tratar una obesidad no puedes estar fijando la vista hacia adelante, hacia dentro de 3 años, porque hay que ir pasito a pasito. Eso puede incluso agobiar al paciente. Pasito a pasito, con sus controles, con su seguimiento, un objetivo realista. De primeras tampoco conocemos al paciente, no sabemos cómo va a responder su cuerpo, no sabemos cuántos kilos va a perder ni en qué tiempo. Entonces un objetivo realista es decir, en este poquito tiempo vamos a ver cómo tu cuerpo responde, vamos a ver qué peso has perdido y vamos a poner un objetivo realista que seguramente lo consiga. Vamos a perder tantos poquitos kilos en 3 meses. Ahora si le dices, y bueno, muchas veces el paciente te viene ya a la consulta con esa idea preconcebida. No, yo es que quiero perder 20 kilos en este año. En este año pueden pasar 20.000 cosas, incluso que no estén relacionadas con el manejo de la obesidad, con el tratamiento que estemos poniendo, pues problemas suyos personales, un fallecimiento, que tenga que hacer un viaje, que lo echen del trabajo. Pueden pasar tantas cosas que no es realista proponerse perder 20 kilos en este año. Entonces, los objetivos tienen que ser a corto plazo, en un futuro cercano y realistas que con gran probabilidad lo puedan conseguir. Esto, aparte de quitarles esos falsos mitos de la mente, va a hacer que si consiguen el objetivo se motiven y continúen. Sin embargo, si se ponen un objetivo no realista y más a largo plazo, es muy posible que no lo consigan, que se desmotiven y que dejen todo el plan terapéutico. Ese objetivo pequeño, a corto plazo y realista, puede incluir uno, más o todas las medidas, excepto la cirugía que tiene su indicación muy concreta, ¿no? Lo más lógico es empezar por escalones. Primero en los hábitos alimentarios y hábitos de vida y luego en el resto de cosas. Entonces lo normal es que primero empecemos modificando dieta, gracias a los cuestionarios, modificando el estilo de vida, modificando los hábitos alimentarios y modificando la actividad física. Incluso dentro de cada herramienta se puede empezar poco a poco. Por ejemplo, si vamos a cambiar la actividad física del paciente, podemos primero modificar el NEAT y luego añadir ejercicio físico programado. Esto es muy útil, por ejemplo, en pacientes muy obesos, que no los puedes poner ni a correr ni a nadar porque se cansan, porque no tienen capacidad respiratoria, no tienen capacidad muscular, no tienen resistencia. Los pones un día a hacer deporte y los machacas física y psicológicamente. ¿Qué puedes hacer? El primer mes modificar sus hábitos y modificar su NEAT. Va a quemar más calorías sin necesidad de realizar ejercicio físico programado intenso. Una vez vaya perdiendo peso, una vez el paciente se vaya animando y se vaya adaptando, entonces se puede ir incorporando un poquito más de ejercicio programado y personalizado para el paciente. Entonces vemos que es un escalón bastante flexible, que cada paciente necesitará de una o más herramientas y más o menos intensas. Como bien ha dicho Laura anteriormente, en este manejo integral del paciente obeso, tanto dieta como ejercicio físico van a merecer una mención especial, y es que ambos van a constituir la base, los cimientos, el primer escalón en el tratamiento de cualquier paciente obeso.
Y para poder establecer una pauta dietética correcta, como ya se ha comentado también, es necesario tener muy claro tanto las costumbres alimentarias del paciente como la actividad física que realiza habitualmente, conocer sus antecedentes personales y valorar la presencia de posibles comorbilidades asociadas a la propia obesidad. Y en base a todo ello vamos a establecer una dieta personalizada sin perder de vista que estamos buscando una dieta que tenga un alto contenido en proteínas, baja en grasas, baja en hidratos de carbono y que además pues no nos aporte más calorías de las que realmente necesitamos. Por ello es habitual que antes de comenzar una dieta nos hagamos una serie de preguntas. La primera de ellas pues sería ¿cuántas calorías necesito al día? Para calcularlas bien podríamos usar la conocida ecuación de Harris-Benedict o bien podemos usar fórmulas más sencillas, más prácticas para el día a día como la que recogemos aquí. Básicamente lo que tendríamos que hacer es nuestro peso actual, multiplicarlo por 24 en el caso de los hombres o por 21,6 en el caso de las mujeres y el resultado que obtenemos lo multiplicamos por otro número en función de la actividad física que realizamos diariamente. 1,3 en caso de llevar una vida sedentaria, por 1,5 en caso de realizar actividad moderada y por 1,7 en caso de realizar una actividad alta. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cuántas calorías debo consumir entonces para poder perder peso? Normalmente las dietas para poder perder peso deben aportarnos unas 500 kilocalorías día menos de las necesarias para mantener el peso. Las necesarias para mantener el peso son las que hemos calculado con la fórmula anteriormente. Por tanto, al resultado del cálculo anterior le restamos 500 y obtendríamos ya las kilocalorías que deberíamos consumir en principio si queremos perder peso. Las dietas más habituales son dietas de 1200, 1500 o 1800 kilocalorías al día y ya dietas de menos de 1200 kilocalorías al día no son aconsejables y de establecerse requieren un seguimiento especial, un seguimiento más estrecho. Y otro punto importante sería el aporte proteico. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de entre 0,8 y 1 gramo de proteína por kilo de peso al día en una persona que lleva una vida sedentaria. Sin embargo, si empezamos ya a realizar ejercicio junto con la dieta, para poder perder peso sin llegar a ganar volumen, principalmente en base a volumen muscular, pues se recomienda un consumo de entre 1,8 y 2,5 gramos por kilo de peso. 1,8 en caso de mujeres y 2,5 en caso de hombres respectivamente. Vamos a encontrarnos con muchas dietas populares, dietas que pueden presentar un mayor o menor fundamento científico y que en definitiva pues eso nos ofrecen múltiples propuestas nutricionales diferentes. Tenemos las dietas paleo, la dieta keto, las dietas vegetarianas, el ayuno intermitente. Sin embargo, no vamos a entrar mucho en detalle en ellas. En las diapositivas hemos recogido un poquito así a grosso modo las características principales de cada una, pero no nos vamos a detener mucho en ellas, puesto que tanto la Sociedad Española de Obesidad como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria se pronuncian en contra de estos modelos de dietas que no presentan un aval científico muy claro, y el modelo que con preferencia respaldan es el de la dieta mediterránea, una dieta mediterránea equilibrada e hipocalórica, basada, como ya sabéis, en el alto consumo de fibra, de ácidos grasos monoinsaturados y en una baja ingesta de ácidos grasos saturados, de ácidos grasos trans y de hidratos de carbono. Y como ya hemos comentado anteriormente, el aporte calórico pues no debería ser menor de 1000-1200 kilocalorías día en el caso de las mujeres y de 1200-1600 kilocalorías día en el caso de los hombres. Y además pues también es importante establecer unos hábitos alimenticios, comer a unas horas establecidas, evitar comidas durante la noche, pero lo más importante de todo, más importante que el aporte calórico, más importante que el reparto de nutrientes, más importante que las horas a las que comamos, va a ser la adherencia. La adherencia es el factor determinante en el éxito de cualquier dieta. Y es por ello también que muchas de esas dietas que hemos comentado anteriormente, al resultar difíciles de mantener así en el tiempo, pues acaban fracasando e incluso pueden llegar a tener un efecto rebote. Una herramienta que nos puede resultar útil a la hora de organizar las comidas es el modelo del plato único saludable, que probablemente algunos habréis oído hablar de él, que consiste pues en hacer una estimación y repartir adecuadamente las proporciones de cada alimento en cada una de las comidas que realizamos a lo largo del día, de manera que un tercio pues se corresponde con verdura y hortalizas, un tercio con alimentos ricos en proteínas y un tercio con alimentos ricos en hidratos de carbono. Este último, sobre todo si lo que estamos buscando es perder peso, pues podría estar presente tan solo en una de las comidas del día.
y básicamente pues sería una forma así, a grosso modo, de ayudarnos a llevar una dieta un poco más equilibrada sin ser necesario pues tener grandes conocimientos en nutrición. El otro pilar fundamental del tratamiento de la obesidad, como hemos comentado, es la actividad física. La actividad física, de forma general, parece que desempeña un papel más importante en lo que es el mantenimiento del peso que ya se ha conseguido perder, más que en la fase de pérdida activa, donde parece que la dieta es la que desempeña el papel principal. Y dentro de esa actividad física distinguimos el ejercicio físico programado y el NEAT. NEAT, o actividad termogénica no asociada al ejercicio, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En cuanto al ejercicio físico programado, pues el objetivo va a ser conseguir que el paciente realice un mínimo de 150 minutos a la semana, distribuidos en media hora al día, al menos 5 días por semana y sin que transcurran más de 48 horas sin actividad física. Y al igual que ocurría con la dieta, pues es algo que debe individualizarse según las características de cada paciente, y además conviene pues iniciarlo de forma progresiva, con una fase inicial que abarcaría las primeras 4 semanas y una fase de implementación. La fase inicial, pues como hemos dicho, abarcaría las primeras semanas y en ella pues realizaríamos ejercicios suaves como caminar rápido media horita durante 2 o 3 días a la semana, e ir aumentando la intensidad y la duración de los ejercicios pues cada semana. Y posteriormente, en la fase de implementación, pues continuaríamos aumentando la intensidad y la duración de esos ejercicios. Por ejemplo, ya en lugar de caminar rápido media hora, pues correr durante 1 hora. Y además parece que se ha visto que se consiguen mejores resultados si combinamos esos ejercicios aeróbicos como caminar, correr, nadar, pues con ejercicios de fuerza de grandes grupos musculares. El concepto de NEAT, o actividad termogénica no asociada al ejercicio, hace referencia pues precisamente a eso, a la energía que consumimos en actividades del día a día, actividades cotidianas que realmente pues no implican un ejercicio físico programado como tal. Y todas estas actividades pues se debe promover, por ejemplo, subir las escaleras en vez de usar el ascensor, ir al trabajo o al colegio andando o en bicicleta en lugar de en coche, ir a hacer compras y volver andando si es posible, en lugar de realizar compras online. A la hora de sacar a las mascotas, pues hacer paseos más largos, etc. Pasamos ahora a ver el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a estar indicado básicamente en 2 situaciones. Por un lado, en aquellos pacientes con un índice de masa corporal igual o superior a 30, en los que no se haya conseguido una pérdida de peso mayor a un 5% tras 6 meses de dieta y de ejercicio físico adecuado. Y por otro lado, en aquellos pacientes que presentan un índice de masa corporal igual o superior a 27 y que además asocien comorbilidades mayores. Básicamente son 3 las opciones terapéuticas de las que disponemos. Las 3 pueden prescribirse desde atención primaria y en los 3 casos se desaconseja su uso en embarazadas y en menores de 18 años. Además de estos 3 fármacos, disponemos de sustancias termogénicas como la cafeína o plantas como la Garcinia cambogia. El primer fármaco que vamos a ver es la tetrahidrolistatina, comercializada bajo el nombre de Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática, de manera que lo que hace es que al inhibir esa lipasa, inhibe la hidrólisis de los triglicéridos y consigue así reducir la absorción de hasta un 30% de las grasas que ingerimos. Ha mostrado beneficios en la pérdida de peso, en la reducción de la presión arterial y en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Y en cuanto a su posología, pues se recomienda la toma de una cápsula de 120 miligramos antes, durante o hasta 1 hora después de las comidas principales, de desayuno, comida y cena. Y en aquellos casos en los que vayamos a realizar una comida que tenga muy bajo contenido en grasa, pues podríamos obviar una de las tomas. Los principales efectos secundarios que nos vamos a encontrar pues van a estar relacionados con la eliminación fecal de grasa, un aumento del número de deposiciones, esteatorrea, meteorismo, dolor abdominal, y va a estar contraindicado en síndromes de mala absorción intestinal crónica como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, en colestasis, litiasis renal y en aquellos casos en los que el paciente además tome ciclosporina por interacción farmacológica entre ambos medicamentos.
El segundo fármaco que vamos a ver es la liraglutida, que ya lo conocéis, comercializada bajo el nombre de Saxenda. Es un análogo del receptor del GLP-1 con un efecto anorexígeno y lo que hace básicamente es disminuir el apetito y retrasar el vaciamiento gástrico. Su principal inconveniente pues, es que se presenta en forma de inyecciones subcutáneas diarias y en cuanto a la posología se debe comenzar con una dosis de 0,6 miligramos al día e ir aumentando 0,6 miligramos cada semana hasta un máximo de 3 miligramos al día o bien el máximo que tolere el paciente pero sin llegar a sobrepasar esos 3 miligramos. El principal efecto secundario, náuseas y vómitos en las primeras semanas. Sin embargo, son unos efectos secundarios transitorios que suelen acabar desapareciendo. Otros efectos secundarios frecuentes pues, podrían ser la diarrea, el estreñimiento, la cefalea. Y en cuanto a las contraindicaciones, va a estar contraindicado en pacientes con gastroparesia y enfermedad inflamatoria intestinal, en pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides, de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o pancreatitis, en insuficiencia cardíaca grave con FEBI disminuida y en mayores de 75 años. Y por último, disponemos de una combinación de bupropión y naltrexona que se comercializa bajo el nombre de Misimba. Si recordamos, el bupropión es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina y la naltrexona un antagonista opioide. Ambos fármacos en conjunto lo que hacen es que ejercen una acción antidepresiva con un efecto anorexígeno, bloqueando por un lado el placer que se asocia a la ingesta de comida y por otro lado favoreciendo la saciedad. En cuanto a su posología, se debe comenzar con un comprimido al día e ir aumentando progresivamente de forma semanal un comprimido hasta alcanzar la dosis máxima, que serían 2 comprimidos cada 12 horas. Sería de la siguiente forma: un comprimido por la mañana la primera semana, un comprimido por la mañana y otro por la noche la segunda semana, la tercera semana 2 comprimidos por la mañana y 1 por la noche, y ya la cuarta semana 2 comprimidos por la mañana y 2 comprimidos por la noche, y mantendríamos esa dosis. Los efectos secundarios más frecuentes se han descrito tanto a nivel gastrointestinal como neurológico, como náuseas, vómitos, estreñimiento, cefaleas, mareos o boca seca, y va a estar contraindicado principalmente en pacientes con una hipertensión arterial no controlada, mayores de 75 años, insuficiencia hepática o renal graves, pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa, opioides o benzodiazepinas, pacientes con trastorno bipolar o bien con trastorno de conducta alimentaria y en pacientes con una neoplasia conocida del sistema nervioso central. Recientemente la Sociedad Española y Portuguesa para el Estudio de la Obesidad han publicado un consenso sobre el tratamiento farmacológico en el que han propuesto el algoritmo de actuación que veis en la diapositiva. Y como podéis ver, se considera como primera opción liraglutida salvo que haya contraindicación, y ya en caso de que el paciente no lo tolere o bien si no se consiguen los efectos deseados pasaríamos a alguno de los fármacos restantes, a los Listat o a Misimba. Y una pregunta que probablemente nos hagamos todos es cuánto tiempo puede utilizarse este tratamiento. Para responder a ello, básicamente tenemos que pensar que si se trata de una enfermedad crónica, el tratamiento probablemente también va a ser crónico. Por lo general se establece que si tras los 3-4 primeros meses de tratamiento se consigue que el paciente tenga una pérdida de peso superior al 5% de su peso inicial, el tratamiento pues, se debería de mantener de forma crónica o bien, claro está, hasta que el paciente deje de cumplir criterios para su indicación. Y como última estrategia terapéutica tenemos la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica va a estar indicada en aquellos pacientes con un índice de masa corporal superior a 40 o bien un índice de masa corporal entre 35 y 40, pero que asocien comorbilidades graves, con una edad comprendida entre los 18 y los 60 años. Fuera de ese intervalo de edad pues habría que individualizar un poco según las características que tenga cada paciente, y con más de 5 años de evolución de enfermedad en los que el tratamiento conservador haya fracasado. Son criterios de exclusión la presencia de trastornos endocrinos concomitantes que estén facilitando la obesidad del paciente, alteraciones psiquiátricas mayores no estabilizadas, retraso mental, trastornos del comportamiento alimentario, la adicción a drogas o abuso de alcohol y situaciones comunes a otras intervenciones quirúrgicas como podría ser riesgo quirúrgico anestésico o una esperanza de vida muy limitada. Y por último, para concluir la sesión, vamos a ver en qué situaciones debemos derivar a consultas externas de endocrinología
Y para ello nos vamos a basar en el protocolo que se está siguiendo actualmente en atención primaria en los centros de salud, que es el protocolo recomendado por la doctora Young. Previo a la derivación, como ya ha comentado Laura anteriormente, va a ser preciso realizar una valoración exhaustiva del paciente y debemos reunir los siguientes datos, los datos que aparecen recogidos en esta diapositiva. Antecedentes personales de factores de riesgo cardiovascular y hábitos tóxicos, comorbilidades mayores como enfermedad cardiovascular y síndrome de apnea obstructiva del sueño y comorbilidades menores como la esteatosis hepática. Una exploración física que incluya peso, talla y perímetro abdominal, si es posible también la pliometría, y una analítica sanguínea con hemograma, glucemia y hemoglobina glicosilada, urea y creatinina, y perfil tiroideo, lipídico, digestivo hepático y hormonal. Y una vez reunidos estos datos, vamos a proceder a derivar a aquellos pacientes con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años que presenten un índice de masa corporal superior a 35 y comorbilidades asociadas, un índice de masa corporal superior a 40 o bien en aquellos casos en los que sospechemos que pueda haber una obesidad secundaria a endocrinopatías, por ejemplo a un hipotiroidismo.